Andrés Guzmán es el nombre del abogado colombiano nombrado por el presidente Bukele, el famoso Bukele de El Salvador, como comisionado para derechos humanos. De Andrés Guzmán se sabe que es abogado colombiano, se sabe que es experto en temas digitales, que ha trabajado con firmas, con bufetes de abogados muy importantes en Colombia. Doctor Guzmán, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos sus oyentes. ¿Usted ya está en El Salvador? Sí, ya llevo aquí viviendo algunos días. Sí, ¿y por qué termina Bukele, el famoso Bukele de la derecha en nuestro continente, nombrándolo a usted comisionado en temas de derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues yo he trabajado muchísimo en temas legislativos, de asesorías, digamos, dentro de mi país y fuera de él, en temas, pues sobre todo temas digitales, ¿no? Temas de protección de datos personales, temas de firmas electrónicas, temas que tienen que ver con derechos en la red, con ciberdelitos. Entre esos, pues he tenido varias consultorías dentro, para el gobierno de El Salvador, en donde tuve la oportunidad de conocer, pues, digamos, el gobierno, al presidente Bukele, y hace, pues, un par de meses, me invitaron a dar una charla y pues de la charla nació pues la idea de tener esta comisión y pues tuvo a bien el señor presidente invitarme a ser el comisionado en derechos humanos y en libertad de expresión de El Salvador. ¿Cómo me dijo usted conoció a Bukele? ¿Por accidente, por casualidad? No, accidente no, por consultorías. Me invitaron hace más de un año, antes de que sucediera todo el régimen, a dictar aquí unas conferencias y a dar charlas a gobierno sobre temas de protección de datos personales, de seguridad de la información. Y bueno, así conocí yo al presidente Bukele. ¿Usted con quién ha trabajado en Colombia o qué había hecho en Colombia para llegar a El Salvador? Bueno, pues yo he trabajado en Colombia, yo pues digamos que fundé una compañía hace 1000 años que se llama Dalit, pero la mayoría del trabajo que yo he hecho para llegar a El Salvador y a la mayoría de los países donde he trabajado es trabajo académico, ¿no, Néstor? Es decir, he trabajado en muchas universidades, he trabajado pues, sobre todo en la Universidad Sergio Arboleda, ahí, ¿cómo? Doctor Guzmán, me dicen aquí que usted ha trabajado con Jaime Granados y con Abelardo de la Espriella. Entre otros, claro, yo he trabajado, pues digamos que mi firma es Adalid, una firma que yo creé, la verdad es que vendí esa empresa hace ya bastante tiempo, pero en esa firma trabajé con esos y otros muchos bufetes, creo que con todos los bufetes de abogados del país, trabajé en temas técnicos, ¿no? Sí. Mi expertise es muy técnica. Cuando he preguntado, cuando me enteré anoche de la noticia de que Bukele había nombrado a un colombiano, pregunté quién era el colombiano y me dicen muy cercano a Abelardo, ¿eso es cierto? No, yo conozco al doctor de la Espriella, claro que conozco al doctor de la Espriella, pero cercano a Abelardo lejos, no hablo con el doctor de la Espriella hace, 1000 años, ¿no? Y no nos vemos hace muchísimo tiempo. ¿Y muy cercano a Jaime, que terminó peleando con Jaime? ¿Con el doctor Granados? Sí, Jaime No, Granados. con el doctor Granados no hablo y la verdad prefiero no hablar de él ni de la relación que he tenido con él. Tuvimos negocios hace muchos años, fue el famoso caso Colmenares, en donde yo fui el apoyo técnico de esa defensa. Sí, ¿y usted qué sabe, doctor Guzmán, de derechos humanos para llegar a ser ahora comisionado de derechos humanos en Salvador? Bueno, pues trabajé en la Defensoría del Pueblo como defensor delegado para los derechos en entornos digitales y la libertad de expresión. Pues desde el año pasado estaba trabajando allí y pues toda mi vida he trabajado como docente de temas de ciberdelitos, de protección de datos personales. Creo que soy el abogado en Colombia que más temas reputacionales, es decir, de derecho al buen nombre, ha llevado, pues digamos que en temas de redes sociales, en medios técnicos. Mi expertise pues es gigantesca en el tema, he escrito muchos artículos indexados y pues dictado muchísimas conferencias sobre ese tema. Hoy en día pues me apasiona el tema de la inteligencia artificial frente a los derechos humanos y es en el tema que he venido trabajando en los últimos años, ¿no? Sí, el último tiempo. Último año. Entiendo que sí, que usted sabe mucho de ese tema de ciberdelitos, pero eso no tiene nada que ver con derechos humanos, ¿no?
Claro que tiene todo que ver, Néstor, con derechos humanos. Cuando a una persona, por ejemplo, le colocan una foto desnuda, a una mujer, una foto desnuda en internet, eso es violencia de género, que es una violación a sus derechos humanos. Todo lo que tiene que ver hoy en día, pues digamos que termina en temas punitivos. El derecho al buen nombre tiene que ver con los derechos humanos, el derecho al agua tiene que ver con los derechos humanos, pues sí. todos los derechos fundamentales. Comer salchichón también tendría que ver así si seguimos por ese camino con los derechos humanos. Pero quiero decir, estamos hablando de que usted va a trabajar para un gobierno que tiene fama de ser poco respetuoso con los derechos humanos. ¿O no? ¿O usted tiene una opinión diferente? No, la verdad es que si la situación fuera una situación en donde todas las garantías y derechos existieran y fueran claros, pues no tendría que hacer. Digamos que mi labor es esa, el trabajo es ser un dedo gigante frente a las violaciones de derechos humanos, y además de eso usted tiene que entender que aquí estamos en un régimen de excepción en El Salvador, de 30 años de una violencia gigantesca, en donde un país estaba en una guerra grandísima que pues un tema histórico, dentro de un año pues digamos que se acabó, y está dentro de ese régimen, pues requiere unas medidas urgentes de tratamiento de derechos humanos, y ese es el trabajo que vengo a hacer. Sí, doctor Guzmán, esas imágenes de las cárceles, de los presos en las megacárceles construidas por Bukele, todos arrodillados, claro, se les celebra que luche contra la delincuencia, pero eso no demuestra también que la política de seguridad de Bukele está teniendo un costo muy alto en temas de derechos humanos allí en El Salvador. Pues la verdad, como le digo, yo llevo un día en el cargo, es un momento histórico, es una historia por la que ningún país del mundo ha pasado. O sea, no hay un país en donde haya existido una guerra como la que existía en El Salvador, el número de muertos que había al día gracias a las pandillas, a la violencia, y que de un día, digamos en un año, no haya una sola persona asesinada por ellos. Entonces, en un proceso como este, pues se requieren medidas extremas, digamos desde el punto de vista de derechos humanos, para poder lograr una reconciliación social. El análisis que hay que hacer es ese, es que hay muchas personas acá que no conocen el barrio, por decirlo así, de al lado, porque tenían miedo de salir de su casa, habían medidas restrictivas para las personas, cobraban vacunas, y todo eso pues pasó, pero hay que reconstruir el país, acabar con el miedo, volver a hablar para que los derechos humanos sean en realidad un derecho de todos los salvadoreños, ¿no? Sí. Doctor Guzmán, lo que hoy ocurre en las cárceles de El Salvador ha tenido críticas de la comunidad internacional, porque se considera que hay casos en los que hay detenidos de manera injusta, que no son delincuentes, que no han tenido vinculación con las maras, pero que a veces incluso por el simple hecho de tener un tatuaje son detenidos. ¿Ya ha pensado cómo va usted a defender los derechos humanos en un estado de excepción como el que hoy vive su país? En medio de lo que significa, claro, la necesidad de frenar la violencia, pero por otro lado también de garantizar los derechos fundamentales de los salvadoreños, incluyendo los de los delincuentes. No, estoy totalmente de acuerdo. La creación de la comisión que yo presido, y pues digamos que el equipo que presido está fundado en eso, en crear medios, en crear procesos, en analizar caso por caso, en revisar pues qué es lo que está pasando. Además de eso, no usurpar, aquí existe, como en Colombia, digamos que el símil de la Defensoría del Pueblo, que es la Procuraduría para los Derechos Humanos. Pues, digamos, hay una Asamblea de Diputados, hay una Procuraduría especial, y bueno, digamos que interactuar con todas las entidades del Estado para poder llegar a que esa salvaguarda sea una realidad desde el gobierno, ¿no? Y que no se abusen ni se viole en los derechos dentro de un estado de excepción. Sí. Doctor Guzmán. Adelante, Camila. ¿Usted es de ultraderecha? Ay, no, yo soy técnico. ¿Cuáles son las coincidencias? Porque es que el gobierno del presidente Bukele es un gobierno de extrema derecha, así lo catalogan incluso en ese país. ¿Cuáles son las coincidencias? ¿Dónde cree usted que hay esos puntos de encuentro con el presidente Bukele, donde hubo ese clic en el discurso? Ay, bueno, no, los temas de inteligencia artificial sin duda. Lo que pasa es que en El Salvador el tema del Bitcoin y la moneda como Bitcoin y la digitalización del Estado, digamos, del país, es una realidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues, temas de los derechos de las personas en ambientes digitales son vitales. Y el tema de la injerencia que tiene la inteligencia artificial en la vida hoy en día
desde los niños hasta los adultos, de toda la persona, la injerencia en lo que pensamos, en lo que vemos todos los días, es algo importantísimo, y creo que ahí fue donde hice clic en el tema tecnológico con el señor presidente Bukele, y es de lo que, digamos, hemos venido hablando y de lo que yo más he construido, ¿no? Ahora bien, eso significa que podemos hablar de temas tan importantes como los derechos para que las personas se expresen libremente en redes sociales, por ejemplo, y bots o robots de inteligencia artificial no quiten esa información de la red, por ejemplo. Y son temas, digamos, que hasta dónde está el manejo ético de la inteligencia artificial y hasta dónde los estados deben ingerir en ella. Fíjese, esos son los temas, digamos, con los que hicimos clic. Doctor Guzmán, fíjese el curioso rumbo de esta entrevista. Nosotros le preguntamos por derechos humanos porque ese es el cargo para el cual fue nombrado usted en El Salvador, comisionado para derechos humanos, y le preguntamos insistentemente de diferentes maneras por el tema de derechos humanos, y usted me responde por el tema del Bitcoin y por derechos digitales y por libertad de información y por intimidad de las personas y por delitos cibernéticos. Estamos pensando en diferentes derechos humanos. Nosotros en Colombia, cuando reportamos que un colombiano fue nombrado por Bukele y el colombiano que fue nombrado por Bukele. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que usted no está pensando en derechos humanos, usted está pensando en delitos digitales y en temas cibernéticos. No, mire, a mí me dice que donde dice clic con el presidente Bukele, yo le digo que ese fue el tema con el que hicimos clic. Ahora, si hablamos de los derechos humanos, pues yo le he hablado todo el tiempo de derechos humanos, le hablé y le dije que llevo un día en el cargo, que pues voy a revisar, y que mi cargo es ese, revisar y ser un hilo gigante para que todas las personas que sientan que se han violado sus derechos en El Salvador hablen, para escucharlos, para analizar los casos y para crear procesos de, digamos, volver a tener una sociedad garantista, para que el estado de excepción pase, y para que todas las cosas vuelvan o sean, ¿usted cree que digamos, a Bukele le importa? Mejor. En un país de 30 años de guerra, pues digamos que es bien complejo, ¿no? ¿A Bukele le importan los derechos humanos? Claro, por eso creo el cargo que yo tengo, y por eso trabajamos todos los días en eso. Claro que aquí hay garantías de derechos humanos. Sí. Y cuando, antes de que Bukele lo nombrara, usted veía las imágenes, por ejemplo, esas de los presos en las cárceles, ¿qué pensaba? Bueno, pues la verdad es que creo que hay un estado de excepción, y los estados de excepción requieren medidas excepcionales, y creo que pues es una medida excepcional, ¿no? ¿Cuál es la medida excepcional? Pues digamos que en todas las guerras, normalmente en el mundo hay muertos de un lado y del otro. Esta es una guerra en donde pues se pudo controlar un fenómeno social con un estado de excepción. Ahora, salir de ese estado de excepción es un reto, y es un reto que tiene que basarse en las garantías y en los derechos de las personas, que es lo que yo vengo a hacer. Sí. Doctor Guzmán, una pregunta final. ¿Es casualidad que Bukele, que anda en estas controversias con el presidente Petro, haya nombrado a un colombiano como director de derechos humanos, comisionado de derechos humanos? Pues Néstor, la verdad no sé, para mí es un honor que el presidente Bukele me haya tenido en cuenta. Pues la verdad yo no conozco el contexto político, y no tiene, de acuerdo a lo que yo tengo entendido y a lo que yo sé, nada que ver con el contexto político ni nacional ni internacional del nombramiento que yo tengo. Sí, digo porque me parece curioso que son las antípodas políticas, y justo Bukele responde nombrándole un colombiano como comisionado de derechos humanos. Me parece que por lo menos hay allí casi una ironía política, me parece a mí. No sé si usted lo vea en algún momento de la misma manera. No, la verdad lo que le digo, yo soy una persona técnica. Sí. Doctor Guzmán, es un gusto conocerlo. ¿Usted cuántos años tiene? 48, Néstor. 48. ¿Y quiere decir, usted se queda hasta el final del gobierno Bukele viviendo en El Salvador? Pues la verdad me quedo hasta que el presidente Bukele quiera que me quede. Sí. ¿Y es el presidente Bukele termina su mandato cuándo? Hay elecciones en febrero. ¿En febrero del año entrante? Sí, claro. ¿Y usted lo ve a él reelegido? Sí. Pues la verdad, como le digo, yo hago parte del gobierno y pues no puedo tener injerencia en temas políticos dentro de El Salvador. Vale. Es el nuevo comisionado en el gobierno de El Salvador, el colombiano Andrés
Guzmán Caballero, 48 años, experiencia en estos temas digitales y de derechos humanos. Gracias, doctor Guzmán, un gusto saludarlo, conocerlo. No, a usted, muy amable, Néstor, que tenga muy buen día. Gracias, lo mismo para usted. Blue, la alternativa.